Después vi a otra bestia que salía de la tierra. Tenía 2 cuernos como un cordero, pero hablaba como un dragón. Esta bestia recibió autorización para ejercer el poder de la primera y lo usaba para hacer que toda la gente adorara a la primera bestia que tenía curada la herida mortal. Esta segunda bestia hacía grandes milagros. Incluso hacía bajar fuego del cielo a la tierra delante de mucha gente. Engañaba a los habitantes de la tierra haciendo esos milagros con la autorización de la primera bestia. La segunda bestia ordenó a la gente que hiciera una imagen en honor a la primera que había sido herida con una espada y había regresado a la vida. La segunda bestia había recibido el poder de darle vida a la imagen de la primera, para que así pudiera no solamente hablar, sino también mandar matar a todos los que no la adoraban. La segunda bestia también obligó a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, a llevar una marca en la mano derecha o en la frente. Nadie podía comprar ni vender si no tenía la marca del nombre de la bestia o el número que corresponde a su nombre. Requiere sabiduría entender esto, pero todo el que tenga entendimiento puede encontrar el significado del número de la bestia. El número corresponde al nombre de un hombre. Es 666. Buenos días. Para comenzar con el tema para el día de hoy, quisiera que hiciéramos una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado sea tu nombre, glorificado por los siglos de los siglos. Estamos aquí ante tu divina presencia y te damos gracias porque eres bueno, por tus misericordias. Gracias por la vida, por la salud, la salvación, el perdón, por tu Hijo en la cruz. Y ahora te imploramos que nos des tu Santo Espíritu para que en este tema tú nos hables y sea un tema de vida para vida. En Cristo el Señor. Amén. La ley dominical. La bestia de 2 cuernos. Hoy vamos a tener un tema muy importante. Vamos a estar atentos a este tema y que sea de bendición para la honra y la gloria de Dios. Satanás desafía la autoridad de Dios. Dios acusa a Babilonia porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 18:8. Génesis 2:2-3 dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Así, Dios santificó ese día y lo puso aparte de todos los otros como santo para él, para ser observado por su pueblo a través de todas sus generaciones. Pero el hombre de pecado, ensalzándose por encima de Dios, sentándose en el templo de Dios y haciéndose pasar por Dios, pensó en cambiar tiempos y leyes. Este poder, pensando demostrar que no solo era igual a Dios, sino superior a Dios, cambió el día de reposo, el sábado, colocando el primer día de la semana donde debería estar el séptimo. El mundo protestante ha tomado a este hijo del papado, el domingo, para que se le considere como sagrado. En la palabra de Dios, esto se llama la fornicación de la mujer. Los Estados Unidos promulgarán una ley dominical. Dice así la palabra de Dios, Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 318-319. Cuando nuestra nación adjure de tal manera los principios de su gobierno que promulgue una ley dominical, en este caso el protestantismo dará la mano al papismo. Los protestantes volcarán toda su influencia y su poder del lado del papado. Mediante un decreto nacional que imponga el falso día de reposo, darán vida y vigor a la corrompida fe de Roma, reviviendo su tiranía y opresión de las conciencias. Maranata, página 177. Tarde o temprano, las leyes dominicales serán promulgadas. Rivian and Herald, febrero 16
de 1905. Para poder comprender bien este tema, los invito a que miremos este video de los anales de la historia. Después de que el Imperio Romano tomó Jerusalén y expulsó a los judíos de Israel, el cristianismo se propagó por todo el Imperio Romano. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo, como testimonio a todas las naciones. En el año 313 después de Cristo, el emperador romano Constantino I legalizó el cristianismo. Años después, se tipificó como la religión oficial del Estado. El desarrollo de estos acontecimientos promovió la propagación y expansión del cristianismo a lo largo de toda Europa, Asia, África y a toda la humanidad, y sentó las bases del cristianismo entre la clase dirigente y el pueblo llano a lo largo de dichos continentes. Naturalmente influyó en la vida de la gente en todos los continentes, por ejemplo, en su fe, sus ideas, su moral y las tendencias sociales. También influyó de generación en generación en la ideología y la carrera política de los gobernantes. La generalización del cristianismo en el Imperio Romano y la expansión de su influencia llevó al pánico entre los gobernantes de Roma. El cristianismo les daba un miedo espantoso y lo detestaban. Con el fin de impedir que el cristianismo se adueñara de su posición dominante, lo persiguieron frenéticamente y asesinaron a un enorme número de cristianos. Esta medida trajo desastres naturales, conflictos internos, invasiones externas sobre el Imperio Romano y numerosas epidemias. Hubo brotes recurrentes, los más breves de unas pocas décadas y los más largos de más de un siglo de duración. Esto provocó el desplome de la población del imperio. El antiguo Imperio Romano, que alguna vez fue poderoso, estaba en decadencia. Y aquí vemos una serie de pestes acaecidas porque se fueron en apostasía y empezaron a perseguir al pueblo bendecido de Dios. Su desaparición vino bajo la ira de Dios.
El antiguo Imperio Romano se levantó y se fundó para propagar el cristianismo. Su era dorada comenzó cuando se estableció el cristianismo como su religión nacional y fue destruido por perseguir a los cristianos. Aunque el Imperio Romano desapareció del mapa y pasó a la historia, su misión, su desarrollo y su existencia en la historia humana han tenido un efecto indeleble en las generaciones posteriores. El video que acabamos de observar nos ha contado la historia del Imperio Romano, su auge y su caída, que fue como consecuencia a la persecución del pueblo de Dios, los hijos de Dios. Ahora vayámonos más adelante al siglo XVIII y vamos a ver qué nación surge en el siglo XVIII. Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. La bestia de Apocalipsis 13:11 no era inicialmente una bestia salvaje, sino semejante a un cordero. La nación descrita en este versículo no conquistó un territorio mediante la fuerza bruta de una guerra. Además, no salió del mar, sino de la tierra. La tierra es lo opuesto al mar. Tiene que ser un lugar con características opuestas a las del mar. Un lugar con poca población y pequeñas civilizaciones. Un lugar sin territorios definidos ni fronteras. Esas fueron las características de Norteamérica cuando llegaron los primeros inmigrantes europeos. En aquel continente vivían tan solo aproximadamente 1 millón de indígenas norteamericanos en una vasta extensión de 9 millones de kilómetros cuadrados. En su gran mayoría eran nómadas que vivían en carpas llamadas tipis y se trasladaban de un lugar a otro siguiendo a los bisontes como cazadores en caballos. Estados Unidos de América, la conquista de las Américas y el nacimiento del protestantismo fueron sucesos casi contemporáneos. Este hecho ayuda a explicar el predominante carácter protestante del cristianismo norteamericano, trasplantado del viejo mundo. La reforma protestante produjo una hueste de iglesias nacionales, sectas y disidentes, el refugio para muchos de los que en Europa fueron perseguidos debido a su conciencia. Fue la América colonial. Así es como las autoridades coloniales promovieron la tolerancia religiosa en el Nuevo Mundo como aliciente para los perseguidos. En la segunda mitad del siglo XVII, la población de las colonias, ya de por sí numerosa, aumentó bastante con los católicos perseguidos de Irlanda, los puritanos y los protestantes alemanes. Poco a poco fue predominando entre las colonias inglesas el espíritu de tolerancia religiosa y poco o ningún espíritu de animadversión se notaba ya a finales del siglo. En 1787, un congreso constituyente reunido en Filadelfia sancionó una de las constituciones más liberales del mundo, fundada en principios de justicia y libertad, la que con algunas reformas está todavía en vigor. En 1755 inicia la lucha de las colonias por la independencia. En 1776 las colonias se declaran libres e independientes. En 1777 los 13 estados originales reunieron el Congreso. En 1783 termina la guerra por la independencia. Los Estados Unidos son reconocidos por Gran Bretaña. En 1787 se elabora la Constitución. En 1788 la Constitución es ratificada por 11 de los 13 estados. En 1789 la Constitución entra en vigor el 1 de marzo y en 1798 los Estados Unidos de América son introducidos en el cuadro profético tras 15 años de su independencia en un marco de paz y armonía. Vamos a mirar este video para que tengamos una idea más clara de lo que estamos viendo.
En la segunda mitad del siglo XVI, surgió un grupo de personas de las iglesias de Inglaterra. Se oponían a la opresión del clero y al formalismo en la iglesia. Aspiraban a un credo religioso puro, a una vida de devoción, a una iglesia santa y a una nación libre. Los llamaban puritanos. En 1604, la familia real británica ordenó que todos los puritanos regresaran a la iglesia del Estado y obedecieran al obispo. De no hacerlo, habrían de afrontar la expulsión e incluso la ejecución. Así pues, los puritanos se vieron obligados a abandonar Europa rumbo a Norteamérica. Posteriormente, un número considerable de puritanos los siguió a Norteamérica. Algunos provenían de las universidades de Oxford o Cambridge. En general, tenían más formación educativa que la mayoría de los europeos. Defendían los conceptos de autonomía, igualdad y democracia, así como las enseñanzas de Dios. Asimismo, los infundieron en la Declaración de Independencia de Estados Unidos y en su Constitución. Sin los puritanos, no habría nacido Estados Unidos, ni se habría establecido jamás la separación de los tres poderes. Por tanto, los puritanos no solo fueron la piedra angular de la fundación de Estados Unidos, sino también los pioneros que lo hicieron fuerte. El 4 de julio de 1776, cuando se aprobó la Declaración de Independencia de Estados Unidos, nació en Norteamérica un país independiente, creciente y multiétnico. Esos son los Estados Unidos que conocemos hoy en día. Washington, primer presidente de Estados Unidos, dijo: Es deber de todas las naciones reconocer la providencia de Dios Todopoderoso, obedecer su voluntad, estar agradecidos por sus beneficios y humildemente implorar su protección y favor. Oh, Señor, por favor, apiádate de tu Hijo. Sánalo. ¿Saben qué deberíamos Sus actos y su poder en todas partes se pueden ver. Su sabiduría y autoridad. Oh, Señor, gracias por tu Se cuidado. muestran Gracias por tu gracia y tu doquier. Sus actos y su poder en Oh, todas Señor, la sequía continúa. se Por favor, cuida de los hijos. Su sabiduría y autoridad se muestran por doquier. Cada una de las leyes. Oh Señor, eres nuestro refugio. Deja que descansemos en tus brazos. Señor, por favor, quédate con nosotros. Su sabiduría y también al su Señor, respondió a nuestras autoridad. oraciones. Nadie puede escapar de
mirada, la creación mora en su reino. La economía estadounidense se desarrolló rápidamente tras la Guerra Civil. En 1894, Estados Unidos llegó a ser el país con la mayor producción industrial bruta del mundo. La prosperidad económica de Estados Unidos continuó después del estallido de la Primera Guerra Mundial. Terminada la guerra, Estados Unidos pasó de ser un país deudor que debía $6,000 millones a ser un país acreedor al que se le debían más de $10,000 millones. Era la nación más próspera del planeta. Tras la Segunda Guerra Mundial, siguió aumentando el poderío militar de Estados Unidos y estableció más de 5,000 bases militares en todo el mundo. Desde una perspectiva tanto económica como militar, Estados Unidos se había convertido en una superpotencia mundial indiscutible. Esto fijó su posición política en el mundo. Como ya vimos en el video, los inmigrantes de América del Norte eran inicialmente en su gran mayoría cristianos protestantes de origen europeo. Ellos ya no querían volver a experimentar jamás una inquisición. Ellos nunca más querían ser perseguidos por causa de su fe. Por lo tanto, decidieron establecer la libertad religiosa y civil como su máximo fundamento constitucional. El país del norte llegó a ser un asilo contra la opresión y la intolerancia. De esta manera, los Estados Unidos de Norteamérica llegaron a ser un refugio para los perseguidos religiosos de todo el mundo. Gracias al futurismo y al preterismo fue posible el acercamiento entre el protestantismo y el catolicismo. Al aceptar estas teorías jesuitas, los protestantes dejaron de creer que el Papa es el anticristo. Los jesuitas alcanzaron su astuto propósito y los protestantes dejaron de protestar contra los errores, abusos y engaños del papado. De esta manera era posible el acercamiento y la relación de los antiguos archienemigos, la cual se hace cada vez más estrecha hasta el día de hoy. Los judíos son los creyentes mejor vistos en Estados Unidos, seguidos por los católicos, según un estudio del Pew Research Center, una organización independiente dedicada a la investigación de datos. Más de 3.200 estadounidenses fueron consultados. Puntuaron de 0 a 100 el grado de simpatía hacia las 8 confesiones con más creyentes en Estados Unidos. Los judíos obtuvieron 63 puntos sobre 100, seguidos de cerca por los católicos con 62 y los cristianos evangélicos con 61. Apocalipsis 13:11, pero hablaba como dragón. Última parte. La bestia de Apocalipsis 13:11 no era inicialmente una bestia salvaje, sino semejante a un cordero. La nación descrita en este versículo no conquistó un territorio mediante la fuerza brutal de una guerra, pero todo esto tenía que cambiar. La palabra de Dios y la profecía nos dicen que tenía que haber una amistad entre estos dos archienemigos y comienza una relación ilícita. Vamos a ver la cronología del acercamiento de estas dos bestias, los Estados Unidos y el Papa. Entre 1870 y 1984, los Estados Unidos de América no tuvieron relaciones diplomáticas formales con el Vaticano. En 1878 hubo un encuentro entre el expresidente americano Ulysses Grant y el Papa León XIII, que tuvo lugar en el Vaticano. En 1893, la Nunciatura se estableció como la delegación hacia los Estados Unidos de América, con oficinas en la ciudad de Washington, dirigida por un delegado apostólico. Fue el resultado de un esfuerzo del Vaticano para establecer la comunicación entre el Papa León XIII y el presidente de los Estados Unidos, Benjamin Harrison. Continuando con la cronología del nacimiento de una amistad peligrosa, en 1919 hay una primera reunión de un presidente en ejercicio de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, y un papa reinante, Benedicto XV. Tuvo lugar en el Vaticano. En 1933
Antes de establecerse una relación diplomática formal, el presidente americano Franklin Delano Roosevelt envió a Roma a James Farley como representante personal en forma de un administrador de correos, quien fue el primer funcionario de alto rango del gobierno americano para normalizar las relaciones en el Vaticano. La amistad peligrosa continúa entre los años 1939 y 1958, donde varios presidentes americanos designaron enviados personales para visitar la Santa Sede periódicamente. En 1959 hubo una reunión de un presidente en ejercicio de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower, y el Papa reinante Juan XXIII, y esto tuvo lugar en el Vaticano. En 1960, John F. Kennedy es elegido primer presidente católico de los Estados Unidos. En 1963 hubo una reunión del presidente en ejercicio de los Estados Unidos, John F. Kennedy, y el Papa reinante Pablo VI. Esto tuvo lugar en el Vaticano. En 1965 fue la primera visita a los Estados Unidos por un Papa reinante, Pablo VI. En 1967 se volvieron a reunir, esta vez en el Vaticano. En 1969, el presidente Richard Nixon puso nuevamente un representante oficial acreditado en el Vaticano. En 1975 hubo una reunión de un presidente en ejercicio de los Estados Unidos, Gerald Ford, y el Papa reinante Pablo VI. Esto tuvo lugar en el Vaticano. En 1979 fue la primera visita a la Casa Blanca por un Papa reinante, Juan Pablo II. Se reunió con el presidente americano en ejercicio Jimmy Carter. En 1983 fue la primera reunión del presidente en ejercicio de los Estados Unidos, Ronald Reagan, y el Papa reinante, Juan Pablo II. Esto tuvo lugar en el Vaticano. En 1984, los Estados Unidos y la Santa Sede anunciaron el establecimiento de relaciones diplomáticas. Esto sucedió el 10 de enero de 1984. El establecimiento de una embajada en la ciudad de Washington fue el resultado de una gran amistad del Papa Juan Pablo II y el presidente Ronald Reagan. En 1989 fue la primera reunión del presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, y el Papa reinante Juan Pablo II. La primera reunión entre el presidente americano Bill Clinton y el Papa reinante Juan Pablo II tuvo lugar en los Estados Unidos en 1993. En el 2001 se reunieron George W. Bush y el Papa reinante Juan Pablo II. En el 2015 es la primera visita de un Papa al Congreso de los Estados Unidos. Pope Francis of the Holy See. En el 2017, Donald Trump visita el Vaticano. El Papa Francisco recibió el miércoles en el Vaticano por primera vez al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El encuentro, que debía servir para limar asperezas entre ambos, duró media hora y se dio en el estudio privado del pontífice, bajo imponentes medidas de seguridad. El Papa regaló a Trump un emblemático texto suyo sobre la paz, mientras el mandatario estadounidense le obsequió una serie de libros de Martin Luther King, pastor defensor de los derechos civiles de los afroestadounidenses. Al finalizar el encuentro, Trump aseguró que no olvidará lo que Francisco le dijo. La unión ilícita que acabamos de ver en el video tiene un propósito. Según Apocalipsis 13, 15 al 17, nos dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos,
se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Joyas de los Testimonios, tomo 2, páginas 150-151. Como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, de la misma manera, esta apostasía podrá ser para nosotros una señal de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios. Sí, hermanos, eso lo estamos viendo ahora. Ya se está viendo que la gracia está a punto de acabarse. Y si la gracia está a punto de acabarse, nos queda a nosotros una cosa y es lo mejor: acercarnos a Cristo, llenar nuestro corazón de Él y tratar con el poder de Él de perfeccionar nuestros caracteres. Así vamos a vencer. Recuerden, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Qué vendrá después de la apostasía? Según el comentario bíblico adventista, página 988, comentarios de Elena G. White, dice: a la apostasía nacional seguirá la ruina nacional. Cuando nuestra nación promulgue leyes en sus concilios legislativos para comprometer la conciencia de los hombres en cuanto a sus privilegios religiosos, imponiendo la observancia del domingo y usando un poder opresivo contra los que guardan el día de reposo del séptimo día, la ley de Dios será sin duda invalidada en nuestro país, y a la apostasía nacional seguirá la ruina de la nación. Recordemos el primer video que vimos al principio en la historia. ¿Qué fue lo que pasó con ese gran imperio romano? Cuando decidieron atacar, decidieron colocar leyes opresoras contra el pueblo de Dios, para ellos llegó destrucción. Dios tiene el control de todo, y si Él tiene el control, nosotros debemos estar con Dios, y Él debe ser nuestro escudo, debe ser nuestra fortaleza. Con Él venceremos. Ahora, con el apoyo de la segunda bestia, que como hemos visto es el protestantismo apóstata, será ensalzada la falsa religión. El primer día de la semana, un día común de trabajo que no tiene ninguna santidad en la Biblia, será erigido como la imagen de Babilonia. Según el comentario bíblico adventista, página 987, comentarios de Elena G. White, dice: se ordenará a todas las naciones y lenguas y pueblos que rindan culto al falso día de reposo. El decreto que ordena el culto de ese día, el domingo, será promulgado en todo el mundo. Cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia, obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo el país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 373. La cuestión del sábado será el punto culminante en el gran conflicto final en el cual todo el mundo tomará parte. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 19. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 46. Las demás naciones seguirán el ejemplo de los Estados Unidos. Si bien estos encabezarán el movimiento, la misma crisis sobrevendrá a nuestro pueblo en todas partes del mundo. Sí, mis hermanos, el reemplazo de lo verdadero por lo falso es el último acto del drama. Dios se manifestará cuando esta sustitución llegue a ser universal, y nosotros con Él tenemos un escudo seguro y con Él vamos a vencer, porque con Él somos más que vencedores. Comentario bíblico adventista, tomo 7, página 991. Cuando las leyes de los hombres sean exaltadas por sobre las leyes de Dios, cuando las potencias de esta tierra traten de obligar a los hombres a guardar el primer día de la semana, sabed que ha llegado el tiempo para que Dios actúe. Y Dios actuará, y Dios estará con nosotros, y Dios será nuestro Dios, y nosotros seremos su pueblo. ¿Qué sucederá con nosotros, el pueblo de Dios, los que guardamos los mandamientos de Dios? Testimonios para los ministros, página 37. El mundo entero será incitado a la enemistad contra los adventistas del séptimo día, porque ellos no rendirán pleitesía al papado, honrando el domingo, la institución de este poder anticristiano. Manuscritos, página 163, 1897. Aquellos que pisotean la ley de Dios elaborarán leyes humanas que obligarán a la gente a aceptarlas. Los hombres idearán, aconsejarán y planearán lo que los demás harán.
todo el mundo guarda el domingo, dice, y porque este pueblo tan poco numeroso no está en armonía con las leyes del país. ¿Cómo quedará dividida la cristiandad? ¿En cuántos grupos? Toda la cristiandad quedará dividida en dos categorías. La palabra de Dios no lo afirma, no lo expresa. Solo habrán dos grupos. La minoría, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, es manada pequeña, según Lucas 12:32. Y la gran mayoría, los que adoran la bestia y su imagen y reciben su marca, su número es como la arena del mar, según Apocalipsis 20:10. Conflicto de los siglos, página 673. Una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad y las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo, la negativa persistente por parte de una pequeña minoría de ceder a la exigencia popular la convertirá en un objeto de execración universal. Conflicto de los siglos, páginas 683-684. Cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad contra los que observan los mandamientos suspenda la protección y las garantías del gobierno y los abandone a los que tratan de aniquilarlos, el pueblo de Dios huirá de las ciudades y de los pueblos y se unirá en grupos para vivir en los lugares más desiertos y solitarios. ¿Qué mandamiento nos dio el Señor Jesús hace más de 2000 años apropiado para este tiempo? Mateo 24:20 nos dice: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Hermanos, sí, debemos estar orando, sí lo estamos haciendo, sí estamos pegados de Dios por medio de la oración, en comunión con Él, implorando su protección, implorando su ayuda, implorando que Jesús nos llene, implorándole que nuestra huida no sea ni en invierno ni en día de sábado. Es lo que deberíamos estar haciendo, hermanos. Este conflicto está próximo a realizarse y queda para nosotros la pregunta: ¿quién estará primero, Dios o los hombres? Según el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 29, nos dice: es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos, sí, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Nos irá muy bien. Los adherentes a la verdad son llamados ahora para elegir entre desechar un claro requerimiento de la palabra de Dios o perder su libertad. Si renunciamos a la palabra de Dios y aceptamos las costumbres y tradiciones humanas, todavía se nos permitirá vivir entre los hombres para comprar y vender y para que se respeten nuestros derechos. Pero esto implicará un destino eterno que no queremos para nosotros, hermanos. La corona de Cristo debe elevarse por encima de todas las diademas de los potentados terrenales. Satanás ofrece a los hombres los reinos del mundo. Muchos ceden a la supremacía satánica. Muchos hacen esto y sacrifican el cielo. Pero mis hermanos, es mejor morir que pecar. Es mejor padecer necesidades que defraudar a Dios. Es mejor pasar hambre que mentir. Hoy yo los invito a que se aferren a Cristo. Sí, estamos en momentos angustiosos y vendrán momentos de conflicto para nosotros, el pueblo de Dios. Pero también la palabra segura profética nos dice que con Cristo nosotros vamos a vencer. Es tiempo de que como pueblo enfilemos nuestras armas, empuñemos nuestras armas, busquemos la mano de Jesucristo y llenémonos del Espíritu Santo. Busquemos protección en Dios. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En Él vamos a ser más que vencedores. ¿Y qué importa que vengan todos estos problemas? ¿Qué importa que vengan todas estas dificultades? Es más, ojalá vinieran pronto, porque más pronto nos iríamos para el cielo. Vamos a orar, vamos a trabajar, vamos a dar el fuerte pregón, vamos a anunciar de que nuestro Señor Jesús viene pronto. Hagámoslo y ligerito nos iremos para el cielo. Dios los bendiga, mis hermanos. Muchas gracias.